aquí, trayéndonos a este tiempo poderoso de adoración, donde nosotros podemos derramar el perfume delante de nuestro amado, ¿verdad? Es un tiempo precioso. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esa preciosa y bendita oportunidad de adorarle todos juntos, ¿verdad? Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por este tiempo también, ¿verdad? Que Dios me permite, como es, hablar lo que Él quiere que hablemos, hablar su preciosa palabra. ¿Verdad? Como decía mi hermana Doris en la reunión Piña, a veces es difícil, ¿verdad? A veces cuesta poder llegar a este punto, ¿verdad? Para depositar lo que Dios quiere que usted escuche, lo que Dios quiere traerle a su corazón. Hay luchas, y no luchas solo externas, sino luchas internas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que doblegar ante Dios para poder, ¿verdad?, dejar que el Espíritu Santo haga la obra. En el nombre de Jesús. Agradezco a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad. Agradezco a los pastores Willy y Elizabeth, ¿verdad?, por permitirme, ¿verdad?, también este tiempo. Y le doy gracias, mil gracias a Dios, ¿verdad?, por mi esposo que está ahí, ¿verdad?, conmigo. Creo que es la primera vez que yo lo menciono, pero lo voy a comenzar a hacer, ¿verdad? Él es la cabeza de la gloria a Dios, poderoso es tu nombre, gloria a Dios, ¿verdad?, por él. Y gracias a Dios porque es parte fundamental en mi vida y en mi ministerio. Gloria a Dios. Y gracias a cada uno de ustedes también, ¿verdad?, porque van a poner un corazón, tienen un corazón abierto para escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús. Cuando yo era pequeña, bueno, siempre digo cuando era pequeña, ¿verdad? Siempre me dicen, pues si es pequeña, no me aclare. Bueno, cuando yo era una niña, a mí me encantaba, me gustaba muchísimo estar con mi padre. En el huerto, en el trabajo. Nosotros le decimos en Nicaragua, no sé si le dicen la finca. Le decimos la finca, ¿verdad? No sé si le dicen de otro modo, pero mi padre cultivaba café y a mí me gustaba tanto estar con él que mi madre como una forma de hacer decía, tiene que hacer todo antes de ir con su padre, ¿verdad? Y nosotros, yo me levantaba, me acuerdo, a las 2 de la mañana para hacer las cosas que mi madre, las tareas que teníamos que hacer en casa, solo por ir con mi padre al terreno, a los cultivos, ¿verdad? Y pasar el día con él. Y yo me acuerdo que yo me levantaba y yo no sentía sueño. No sentía sueño en todo el transcurso del día. O sea, levantarme a las 2 de la mañana, cocinar, hacer todo, para ir con mi padre. Y yo pasaba con mi padre feliz de la vida. Pero no quiero entrar por ahí. Lo que yo quiero entrar es que yo aprendí tanto de mi padre. Yo no recuerdo la edad porque fue un transcurso de edad sería de 7 años a 12, ¿verdad? Por ahí. Que yo hacía lo mismo siempre que tenía la oportunidad de hacerlo. Entonces yo iba con él y cultivábamos el café. Y a mí me gustaba tanto llevar el cultivo del café desde que mi padre comenzaba a preparar la tierra. Cuando sembraba el grano de café, la selección del grano de café, cuál se podía sembrar, cuál no se podía sembrar, cuál era la semilla fértil, cuál no era la semilla fértil. Y yo iba en ese proceso. Pero llegó un tiempo cuando mi padre decía, ahora es momento de pasar, decía trasplantar. Después que yo había crecido, había el almácigo, luego lo pasaban a las bolsitas, no sé si saben eso, ¿verdad? Y luego había que ponerlo ya en el terreno donde esta plantita iba a crecer, ¿verdad? Iba a dar frutos, iba a desarrollarse. Pero a mí me llama la atención porque cuando esa plantita ya estaba en ese proceso, mi padre antes de eso decía, tenemos que cuidar muy bien la raíz de esta plantita, porque esa raíz es la que va a sujetar el árbol en la tierra. Pero a mí me llama la atención porque él, cuando miraba que una raíz estaba torcida o iba con otra dirección, él cortaba la raíz. Le decía yo, pero usted me ha dicho
que tenemos que cuidar tanto esa raíz y ahora usted la corta. Y entonces me dijo, ¿sabes por qué hay que cortarla? Porque si esa raíz va en otra dirección, la planta va a tender a caerse. La raíz tiene que ir a profundidad. Entonces, si queda para arriba, no va a crecer, porque si dobla, va a buscar para dónde salir. Entonces, teníamos que tener ese proceso y saber bien, ¿verdad?, qué tamaño tenía la raíz para poder cortar, cuánto era lo que se iba a cortar y de qué forma. Pero a mí me llamaba la atención que yo iba a ver la planta si no se había secado a la que le habíamos cortado la raíz. Y íbamos a verla. Y se ponían tristes, las otras estaban todas verdes, todas hermosas. Y ellas se ponían tristes. Unas plantas de esas se morían y otras plantas se recuperaban y crecían fuertes y frondosas. ¿Y qué yo quiero llevar a esto? Es que esa planta tenía que pasar un proceso de poda para poder crecer sana y rectamente, ¿verdad? Porque si no iba a crecer torcida y era mejor tener una planta sana y recta y no una planta torcida, porque una planta torcida no iba a cargar mucho y con la primera carga se iba a romper, no iba a soportar. Era lo que mi padre nos enseñaba. Bueno, crecían, ¿verdad?, las plantas, y yo le digo que pasó un trayecto de tiempo porque yo miraba cómo crecían esas plantas. Había plantas de esas que crecían y no daban frutos, y decía, no fue bueno el trabajo de cortarle la raíz. Pero la cosa es de que cuando esa planta crecía y tenía un árbol enorme, pero no echaba fruto, mi padre le daba mantenimiento y le daba oportunidad, ¿verdad? Le cortaba las ramas malas, le cortaba las ramas que no estaban bien y le llamaba una poda. Cuando ese árbol no funcionaba del todo, la única razón era quitarlo de allí y plantar una planta nueva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese árbol, aunque no se murió, resistió, pero no fue funcional. ¿Y por qué le he contado esta historia de este proceso de las plantitas, verdad? Y tal vez no me lo sé tan perfectamente, a lo mejor hay aquí un agrónomo, ¿verdad?, que pueda saber este proceso, pero yo sé lo que mi padre me explicó, ¿verdad?, cuando estábamos ahí jugando. ¿Por qué yo quiero explicarles? Porque yo hoy quiero hablarle de un tema que Dios ha puesto en mi corazón esta semana y ha venido trabajando conmigo, y es una crisis, una transformación. El tema se llama una crisis, una transformación. Gloria a Dios. Vamos a leer la Biblia en Jeremías 33:3. Vamos a leer 3 versículos diferentes. Si usted está ahí, tiene su Biblia, y si no, por su móvil, y si no, por su tablet, su ordenador, si lo trajo, pues pero la Biblia, ¿verdad? Amén. Sea donde sea, que sea la Biblia. Gloria a Dios. Jeremías 33 y el 3. Yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Gloria a Dios. Leemos para honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a leer Lucas 15, 17 al 19. Cuando lo tenga, me dice amén, hermana Gladys, lo tengo. Lucas 15, 17 al 19. Y dice, y volviendo en sí, digo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Gloria a Dios. Y vamos a leer Marcos 19, 22. Iba a decir, esto no tiene relación, pero ya va a ver que sí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. 9:22. Santo es el nombre de Jesús. 21, vamos a leer el 21.
sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Escucho como obviar la Biblia, aquí no lo he encontrado. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El 28. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Levante su mano y dele gracias a Dios esta mañana. Presénteme en oración al Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Padre celestial, delante de tu presencia estamos. Que sea como tú lo has establecido, Padre. Que sea como tú lo has mandado este día. Espíritu Santo de Dios, cada cosa que hoy salga de mi boca, cada palabra, sea una palabra tuya para tu iglesia y para tu pueblo. Bendice al pueblo que hoy escucha tu palabra. Bendice al pueblo que hoy escucha tu palabra, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando yo estaba orando para ponernos ya a disposición para que Dios pueda revelarnos su palabra, ¿verdad? Él siempre está revelándonos, pero nosotros, ¿verdad?, no estamos elegidos en ese momento para expresar su palabra. Pero cuando se nos da la elección de tú tienes que predicar o vas a predicar el sábado, pues es que ya somos elegidos para ese tiempo, ¿verdad? Dios ya eligió y nos ha elegido para ese tiempo, entonces nosotros tenemos que ponernos a la disposición total del cielo, ¿verdad?, para que su palabra sea revelada. Entonces yo estaba ahí, ¿verdad?, a la disposición de Dios para que Él revelara su palabra. Y estaba orando y leyendo y le preguntaba, Señor, ¿qué es lo que tú quieres revelar a tu iglesia? Y a mí me llamaba la atención porque a mí me vinieron 3 textos diferentes. Y yo los leía y yo no podía relacionar lo que había, un tema, porque cada texto tenía un tema diferente, ¿verdad? Pero es lo que pasa que a veces nosotros nos dirigimos cuando estamos viendo los textos, estamos viendo, ¿verdad?, y nos dirigimos por lo que otra persona ha dicho o ha expresado de ese mensaje. Y por eso es que nosotros decimos, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene relación, no tiene correlación. Y tuve esa lucha en mi mente y yo decía, pero ¿cómo voy a anexar estas 3 cosas para desarrollar una palabra, un mensaje para la iglesia? Y eso vino a mi mente, ¿verdad? Y me vino a mi mente y no dejarme dirigir por los mensajes de hombres, ni por YouTube, ni por los mensajes que se han predicado, ni nada, sino intentar y buscar que Dios haga lo que Él quiere hacer. Y a mí me venía este tema, una crisis, una transformación. Cuando yo les contaba la historia de mi padre y del árbol, ¿verdad?, el árbol estaba sufriendo una crisis, porque él estaba siendo podado de partes fundamentales de su vida, áreas fundamentales que eran de vida o muerte para él, ¿verdad? Cuando a un árbol se le corta la raíz, esa raíz importante, es algo importante, puede morir o puede vivir, ¿verdad? Y son crisis que él pasa, son procesos que este árbol pasa para poder crecer y desarrollarse y ser conforme, ¿verdad?, a lo que el cultivador anhela y desea de ese árbol, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué tamaño quiere que sea? ¿Cómo quiere que sea? Él le va dando la forma. Luego, cuando la planta crece también, le va cortando partes. Y sabe que lo que le cortan es la parte que va creciendo, los cogollitos decimos nosotros, ¿verdad? Son partes fundamentales de la planta, pero esta planta tiene que ser moldeada. Esta planta tiene que ser de esa forma para que pueda servir y ser útil para lo que fue diseñada. El café, ¿verdad?, si no le hacen esos procesos, se crece una gran planta alta y
es inservible, ¿verdad? Tiene que tener un tamaño y entre más espacio hace para los lados, pues mucho mejor es. Entonces, cuando ese era el proceso de la planta. Pero, ¿por qué yo la relaciono con la vida nuestra y con una crisis? Porque cuando Dios nos mete, o cuando nos metemos, o cuando alguien más nos mete en una crisis, nosotros a veces sentimos que la vida no tiene sentido. Y depende de las decisiones que nosotros tomemos en ese momento, que Dios nos va a traer a una transformación buena o a una transformación mala. En crisis, la crisis va a venir en cualquier momento a mi vida. Si usted no ha venido una crisis, si no ha experimentado una crisis, algún momento, ¿verdad? A lo mejor en toda su vida va a experimentar una crisis. La crisis no es un problema de que usted esté en pecado. La crisis no es un problema de que usted esté mal delante de la presencia de Dios. La crisis es algo que va a ser provocado por acciones que nosotros hacemos a veces, lo digo a veces, porque a veces vienen crisis que nosotros no tenemos nada que ver con ellas, ¿verdad? Pero estamos en la crisis. Y si usted ve el mundo actualmente, está hablando mucho de crisis. Nosotros escuchamos hablar de la crisis mundial, la crisis medioambiental, el calentamiento global. Estamos hablando de la crisis política, que uno no queremos tener este presidente, que este presidente es malo, que este es bueno. Crisis política, ¿verdad? Crisis de sanidad, ¿verdad? De salud, que vienen las crisis que no hayamos cómo apoyar, ¿verdad? Y cómo salir de esa crisis. Entonces, esas son crisis que bloquean. La crisis bloquea por un instante todo y paraliza todo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Y vemos y escuchamos hablar de esas grandes crisis, nosotros pensamos que es responsabilidad de otro, ¿verdad? Porque la crisis mundial dice: yo no tengo nada que ver ahí. La crisis política, yo no soy político, ¿verdad? La crisis de salud, de sanidad, dice: yo no lo provoqué, ¿verdad? Y nos sentimos alejados de esa situación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la crisis no es tan allá? ¿Qué pasa cuando la crisis se viene y es en el entorno familiar, o en el entorno familiar, o más íntimamente en su vida espiritual, ¿verdad? O en su vida personal, o en su vida, su vida social, la crisis, ¿verdad? Cuando tiene que ver con nosotros, es ahí cuando sí nosotros vemos que sí estamos en crisis. Así es. ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando el COVID comenzó allá por China, y todo el mundo, que en China hay una enfermedad, que en China hay una enfermedad. Todo el mundo estaba viendo la crisis de China, pero no pensaba que iba a venir a nosotros y que nos iba a afectar. ¿Cuántos estuvieron en cuarentena? ¿Cuántos estuvieron en el hospital? ¿Cuántos pasaron el COVID, verdad? Sin un medicamento. ¿Cuántos perdimos familiares, verdad? Por culpa del COVID. Y nosotros pensábamos que era en China, que no nos iba a alcanzar. Esas son crisis que suceden, pero dependiendo de la decisión que se tome durante esa crisis, va a haber una transformación para bien o para mal. Para bien o para mal. Yo no sé, yo creo que todos queremos que la transformación de la crisis sea para bien en nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que evaluar bien las decisiones que vamos a tomar. Aleluya. Cuando yo miraba, dice que una crisis es un proceso o situación en el cual se producen cambios importantes, ¿verdad? Hay personas en la Biblia que afrontaron crisis y fueron transformadas para mal, ¿verdad? Su transformación fue para mal. Y una de estas personas fue Noemí. Noemí estaba pasando una crisis con su familia, no había alimento, no había comida, y ella tomó una decisión sin pedir la dirección de Dios de mudarse a la ciudad vecina donde sí había comida, ¿verdad? Cuando Noemí fue allí, todos conocen la historia de Noemí, perdió su familia, perdió sus hijos, y ella volvió.
O sea, ella fue transformada en una persona amargada. Ahora ya no me llamen la alegría, la felicidad, ahora llámenme la amargada. Fue transformada para mal, ¿verdad? Su crisis, no enfrentar la crisis, ella huyó de la crisis, pero la crisis no la transformó para bien, sino para mal. La transformó en una persona amargada. También hay otra persona en la Biblia que en la crisis le transformó para mal, y era el rey Saúl. El rey Saúl había sido ungido por Dios. Era el ungido de Dios, era el rey elegido, ¿verdad? Y Dios lo había ungido y había puesto su espíritu en él. Pero se le acercó la crisis de la primera batalla, sus soldados se le estaban huyendo, ya no tenía persona alrededor de él, todos estaban huyendo y él no hallaba qué hacer. Esa era una crisis y tomó la mala decisión de desobedecer a Dios, de desobedecer la palabra de Dios y tomar una decisión de arreglar las cosas. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Dios lo desechó como rey. Dios lo desechó como rey. ¿Y cómo se convirtió Saúl? Si ustedes siguen leyendo los relatos, se convirtió en una persona inestable, en una persona incontrolable, en una persona, ¿verdad?, que en vez de tener el espíritu de Dios, tenía un espíritu malo, ¿verdad? Amargado, resentido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por la decisión que tomó. A estas personas la crisis las transformó para mal. Entonces dice el tema, una crisis, una transformación. ¿Para qué va a ser la transformación? ¿Va a ser para bien o va a ser para mal? ¿Va a ser para bien o va a ser para mal? Yo decía, la crisis no es algo malo, la crisis no es un problema, la crisis no es un conflicto, la crisis es un estado de ese momento que no hayamos cómo solucionar, ¿verdad? Y es el momento donde tenemos que buscar la solución, ¿verdad? Pero de nuestra decisión depende si va a ser para bien o va a ser para mal. Y hoy yo quiero exponer, ¿verdad?, 3 cosas. Yo sé que hay muchas cosas, tal vez ustedes después de esto van y leen la Biblia y buscan, ¿verdad?, más cosas ahí. Y yo quiero exponer 3 cosas que 3 cosas que nosotros podemos hacer ante una crisis. Y tres cosas, ¿verdad?, que provocan la crisis, pero no es que provocan la crisis, no, cosas que nosotros podemos hacer durante la crisis, pero el resultado de la decisión que se tome, ¿verdad?, para bien de la crisis, para que el resultado de la crisis sea para bien. Y una de las cosas es cuando una crisis es provocada por alguien ajeno o externo de nosotros. Cuando una crisis es provocada en nuestra casa, en nuestro hogar o en nuestra vida personal, pero usted está haciendo todas las cosas bien, usted está bien, haciendo todo bien, va bien, pero alguien más de su casa, de su familia, de su amigo, de su equipo, de donde sea, no está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas mal. Usted tiene que enfrentar esa crisis. A lo mejor está pecando, a lo mejor está haciendo, ¿verdad?, desobediencia, no está dejándose dirigir por Dios, está tomando decisiones. Y lo peor es cuando esa persona, usted no puede tener influencia sobre ella o él, ¿verdad? Entonces sucede una crisis en su vida que usted no puede hacer nada. Usted y yo no podemos hacer nada. ¿Qué le pasa? Las malas decisiones de esa persona son las que están prevaleciendo. Y aunque usted tiene la razón, aunque usted tiene la verdad, aunque usted tiene la palabra correcta y usted se la está diciendo
del profeta. Entonces el profeta Jeremías estaba pasando una crisis junto con el pueblo. No había comida, no había alimento, no había nada, pero él tenía que soportar la crisis junto con el pueblo. Dios pudo haber cogido a Jeremías de los pelitos como hizo con Ezequiel y llevarlo y ponerlo en otra ciudad, ¿verdad? Si él hubiese querido. Pero Dios permitió que Jeremías viviera esa crisis porque él le dice: Jeremías, clama a mí, porque de esta crisis yo te voy a enseñar cosas grandes, cosas ocultas que tú aún no conoces. ¡Aleluya! Yo te voy a enseñar qué es el propósito de lo que Dios va a hacer y lo que yo voy a hacer en esta crisis. Y Dios le dice: clama a mí. Lo único que Dios le dijo: clama a mí. Él no le dijo a Jeremías: sigue insistiendo. Él no le dijo a Jeremías: el rey te va a obedecer, ¿verdad? En algún momento te va a obedecer. No, porque Dios ya había determinado para esa nación que eso iba a suceder. Lo que Jeremías está diciendo iba a suceder, entonces no iba a haber un cambio. Dios no le iba a decir a Jeremías: vaya, voy a decirle al rey que pues lo voy a salvar, excepto si se hubiese humillado, ¿verdad? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se humilló y Dios lo libertó? Pero en este caso no sucedió. ¿Qué pasó? Jeremías tenía que sufrir la crisis para ver la gloria de Dios manifestada. ¿Cuántas veces nosotros estamos llamados y estamos pasando crisis en nuestras vidas y nosotros clamamos a Dios y nosotros decimos: ¿y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué es que Dios no me ha escuchado como yo quiero? Y le dice: Jeremías, sigue clamando, porque es que yo te voy a enseñar esas cosas que tú no te imaginas. Gloria a Jesús. A lo mejor Jeremías clamaba y le decía: Señor, trae una respuesta a esta nación. Trae una respuesta al rey. Toca el corazón del rey. Háblale directamente al rey. Mira, Señor, toca ahí lo que tú tienes que tocar. Pero Dios le dice: no, clama, no clames por el rey, no clames por él, porque yo ya determiné que esto iba a suceder y esto va a suceder. Tú clama para que tú puedas ver, para que tus ojos sean abiertos y puedas ver las grandes cosas que van a suceder. Y cuando vemos al profeta Jeremías, que ha pasado la crisis y ha pasado todo, ¿verdad? El rey fue transportado, fue llevado preso y todos los que estaban con él. Nosotros vemos, cuando seguimos leyendo el libro de Jeremías, que Dios, el rey Nabucodonosor, fue y le dijo: ¿a dónde está el profeta? El profeta pensaba que lo iba a llevar cautivo también, pero no. Él le dijo: yo voy a cuidar del profeta. Dios me dijo que tu Dios me dijo que yo cuidara del profeta. O sea, no lo llevó preso, dijo que cuidara. ¿Y sabes qué le dijo? Tú decides dónde te quieres quedar. Si quieres venir conmigo, yo voy a cuidar de ti. Pero si te quieres quedar aquí, yo voy a mandar que te cuiden. Y dice que Jeremías, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, él fue fiel a la palabra de Dios. Él fue fiel a lo que él estaba diciendo. Él fue fiel a lo que él estaba haciendo. Él se quedó en la tierra con la gente que quedaba. Y dice la Biblia que en Jeremías nosotros seguimos leyendo que el pueblo que quedó, solo quedaron los pobres, los que no tenían ningún beneficio para el rey de Babilonia. Todos los pobres fueron los que quedaron en Jerusalén. Y dice que esos pobres comenzaron a cultivar, esos pobres comenzaron a tener viña, esos pobres comenzaron a tener bienes, esos pobres comenzaron a ser cada día mejores. Y Jeremías estaba con el pueblo bendecido. Los pobres fueron bendecidos. Y muchas cosas que no voy a entrar, ¿verdad?, en detalle, porque Dios le dijo: yo cosas nuevas te voy a hacer. Hay una cosa nueva, hay otra cosa nueva que yo te voy a mostrar. Si usted lee el libro de Jeremías detenidamente, hay muchas cosas nuevas que Dios hizo. Yo he creado cosas nuevas. Yo he creado cosas nuevas. Yo he creado cosas nuevas que Jeremías estaba viendo que nunca había visto. Cosas nuevas.
A veces la crisis que estamos pasando es de esa índole. A lo mejor sea en su casa, con su hijo, ¿verdad? Usted no puede hacer nada, pero dice Dios, yo voy a verte como tu hijo va a ser diferente. Clama a mí, no te detengas. Yo voy a mostrar lo que está oculto detrás de esta crisis. Lo que está oculto y el para qué Dios está haciendo eso. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y sabe una cosa, es que en esta crisis, y es la primera que les estoy diciendo, a veces es fácil soportar, porque usted sabe que en su corazón no hay pecado, porque usted sabe que aunque de verdad está soportando, porque usted no puede tomar la decisión, si es una mujer, principalmente verdad las mujeres, suele pasar que estamos pasando una crisis matrimonial, pero la decisión no la podemos tomar, porque no está. Pero usted sabe y está segura que usted no tiene la culpa, que usted no tiene pecado en esto. Dios la manda a resistir y Dios la manda a clamar y a ver el proceso de lo que Dios va a hacer en su vida. ¿Verdad? Pero hay otra crisis que es provocada por nuestro propio pecado. Gloria a Dios. Esta crisis que habíamos hablado no era provocada por el pecado de Jeremías, sino por el pecado de alguien más, ¿verdad? Pero hay una crisis que es provocada por nuestras propias decisiones que nosotros tomamos. Y es ahí donde Dios nos manda a recapacitar dentro de nuestros corazones. Donde Dios nos dice que entremos a lo profundo del corazón y miremos qué decisiones hemos tomado para provocar esta crisis. Crisis que nosotros provocamos con nuestro temperamento, con nuestras palabras groseras. Crisis que nosotros provocamos con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar. Crisis que provocamos con nuestra irresponsabilidad. Así es. ¿Verdad? Señor. Y nosotros leemos, ¿por qué yo leí el hijo pródigo? El hijo pródigo fue una persona que provocó una crisis en su vida. Él estaba muy bien con el padre. Él estaba teniendo un padre que lo sostenía y que lo estaba enseñando. Pero él dice, no, dame mi dinero, yo me voy y yo me llevo lo que es mío. A mí me pertenece, yo he trabajado, divídenos y me llevo. Yo me imagino a este padre intentando decirle, hijo, mira que te va a ir mal, ahí en el mundo no es fácil, mira que hay problemas, hay personas que te quieren engañar, hay cosas que te van a suceder, mira, no, yo me voy. ¿Por qué? Él había estado protegido toda la vida por el padre, protegido toda la vida por la cobertura de su padre, pero él tomó la decisión de salir de la cobertura del padre y ir a enfrentar el mundo solo. Y aunque él llevaba una bolsa de dinero enorme, no llevaba los consejos, la cobertura y el cuidado de su padre. No los llevaba. Nosotros conocemos esta historia y vemos a el hijo pródigo que dice que malgastó todo lo que tenía y se juntaron gentes con él que después lo abandonaron y nadie estaba con él. Nadie quería estar con él. ¿Y qué le quedó? Ir al lodo, al fango, donde estaban los cerdos. Él estaba en ese punto, comiendo. Es más, no le daban ni siquiera de la comida de los cerdos. Ni de eso le querían dar. Dice que él deseaba comer, pero él
sin nada. Pero a mí me llama la atención es que él está en esta crisis, provocada por su propio pecado, provocada por sus propias decisiones, malas decisiones, pero él no se queda ahí. Y él recapacita y él dice, oh, en la casa de mi padre hay mucha gente que come bien, hay mucha gente que duerme bien, en la casa de mi padre hay mucha gente que hace fiesta, en la casa de mi padre hay mucha gente que tiene cosas mejores que las que yo tengo. ¿Por qué yo no puedo ir allá? Y él dice, pero mire cómo se confronta él a sí mismo. Y él mira la raíz que lo llevó ahí, ¿verdad? Y yo creo que cuando nosotros buscamos la raíz de la crisis que está provocando y nosotros tomamos una decisión correcta, esa crisis va a desaparecer. Esa crisis va a desaparecer por completo. ¿Saben por qué? Porque la crisis va a ser resuelta, el problema va a ser resuelto, porque usted sabe cuál es la raíz y usted le buscó la solución. Le buscamos la solución. Y él dice, la raíz de esto fue mi orgullo. La raíz de esto fue creerme que yo era suficiente solo. La raíz de esto fue creerme que yo no necesitaba de mi padre, que yo no necesitaba de las personas que estaban conmigo, que yo no necesitaba ni aún de ese jornalero que está en la casa de mi padre. Y dice que él recapacitó y él dice, me voy a levantar de aquí, de este lodo. Yo voy a ir a mi padre y yo le voy a decir a mi padre, mire, ya, padre, he pecado, me arrepiento, todo lo que hice fue malo. Padre, pero yo sé que tú me puedes perdonar. Y miren cómo dice, yo no te pido que me llames hijo. Llámame como el último de tus jornaleros. Ponme a lavar los zapatos. Ponme allá a cuidar las ovejas. Ponme a hacer lo que tú quieras que yo haga. Ya no quiero que posición. Ya no quiero la posición. Yo quiero que ¿sabe que a veces estamos pasando por la crisis, pero no tenemos el valor de arrepentirnos, el valor de humillarnos delante de Dios? No tenemos el valor ni la decisión de ir al Padre y decirle pecado, ya no necesito la posición, porque antes tenía una posición, pero yo salí de esa posición. Pero a veces queremos llegar y que también, soy el hijo de él, soy el hijo de él, Lo que yo no necesito, lo que yo necesito es tu perdón. Es poder tener un espacio en tu casa. Lo que yo necesito es poder tener un espacio en tu corazón. Es poder sacarme de esta crisis. Yo ya no quiero vivir ahí. Yo voy a ser parte de tus jornaleros, de tus servidores. Soy tu siervo. Y lo encantador sigue después, ¿verdad? Que ustedes ya saben la historia. Le dijo, el padre lo abrazó, el padre siempre lo esperaba. Y le dijo, no, ya no eres siempre mi hijo, siempre has sido mi hijo que estés ahí en el lodo. Siempre has sido mi hijo que estés ahí en el lodo. Pero él llegó con una humildad ante su padre. Entonces esta crisis, ¿cómo usted la va a solucionar? ¿Cómo? Buscando la raíz. Buscando la raíz de su crisis, buscando qué fue lo que provocó esa crisis y arrepintiéndose, tomando acción sobre este asunto, usted personal, yo personal, y yendo y tomando acción y humillarme. A veces estamos en pelea con el esposo o con la esposa y sabemos que nosotros somos los que hemos provocado ese problema, pero no nos humillamos. Y se expande por días, y se expande por años, y se expande por meses, y luego se crea un conflicto. Pero si usted es sabio y ve que esa crisis la provocó y usted baja, Dios le va a glorificar. Dios le va a dar
la victoria y nos va a dar la victoria. En todos los aspectos, con nuestros hijos, con nuestra casa, con nuestro líder, con nuestro equipo, con donde sea. Dios nos va a dar el precio. Usted identifica dentro la crisis, lo que provocó esa crisis. Y hay una tercera cosa. Otra tercera, que hay crisis que Dios las permite para hacernos crecer, para enseñarnos, para cambiar nuestra mentalidad. Hay crisis que están pasando en nuestra vida que no la provocó alguien más, ni es provocada por nuestras acciones, sino que esa crisis está siendo provocada para que tú puedas ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, para que nosotros podamos ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. Pero el problema es cuando nosotros vamos a este espacio y a este momento, nosotros queremos que Dios haga como nosotros queremos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un problema, en este caso, es que nosotros vemos la crisis como el problema, ¿verdad? Vemos la crisis y dicen, Dios, ¿por qué tú has provocado esta crisis? ¿Y por qué se ha provocado esta crisis? ¿Qué fue lo que pasó? No fue mi hermano, no fui yo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es que estoy pasando esto y yo necesito una respuesta? Necesito una respuesta. A lo mejor es una enfermedad, ¿verdad? A lo mejor, no sé, puede ser problemas económicos que tal vez ni tú, ni tu pareja, ni tu amigo lo ha provocado, sino que sucedió, te quedaste sin empleo, ¿verdad? Son crisis que no dependen ni del otro ni de mí, ¿verdad? Sucedieron porque Dios quiere que tú crezcas, que tú te desarrolles y que tú veas en otro nivel. Y nosotros vemos este padre de familia que le lleva a Jesús a su hijo y le dice, ¿y desde cuándo está este niño? Desde niño, esa es la crisis que él tenía. Él quería una respuesta y le dice, pero si yo ya iba a tantos lados, ellos fueron de tus discípulos y tus discípulos no pudieron echarlo fuera. Pero mire la pregunta que este hombre le dice. Él está desesperado y le dice, no, es que sus discípulos no pudieron. Pero mira, si tú puedes hacer algo, hazlo. Si tú puedes hacer algo, hazlo. En medio de su crisis, él estaba desesperado y quería que ya sucediera. Quería que eso ya sucediera. Y le dice, si tú puedes hacer algo, hazlo. Ayúdanos. Ten misericordia, ayúdanos, por favor. En medio de la crisis. ¿Y saben que esa crisis es la que nosotros más vivimos en nuestras vidas? Y queremos que Dios ya venga y nos traiga la solución. Y Señor, por favor, llévate este dolor, llévate esta enfermedad. Señor, por favor, mira, trae a mi hijo aquí a los pies tuyos. Señor, que mi esposo se convierta. Señor, pero hazlo ya, porque yo ya no aguanto, ya no soporto. Hazlo ya, pero hazlo ya. Y te ordeno que lo hagas ya. Y lo declaro que lo hagas ya. Pero ¿sabe lo que pasa? Y no estoy diciendo que no es malo orar. Es bueno orar. Hay que clamar día y noche a Dios, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con sabiduría. Y Dios le dice, pero Jesús le dice a este hombre, a mí me llama la atención, y esto es lo que a mí me llama la atención. Le dice, tú me dices que si yo puedo hacerlo, que lo hagas. Ahora yo te digo que tu hijo se va a sanar si tú puedes creerlo. O sea, que si Dios puede hacerlo, Dios lo puede hacer, pero tú puedes creer que Dios lo puede hacer. Tú puedes creer que Dios lo puede hacer. Ella contesta con la misma pregunta retórica y le dices, yo ahora escúchame a mí, yo te pregunto, ¿tú puedes creer? ¿Tú puedes creer en lo que Dios va a hacer en tu vida? ¿En lo que Dios va a hacer en tu ministerio? ¿En lo que Dios va a hacer en tu casa? ¿En lo que Dios va a hacer en tu familia? ¿Tú puedes creer? Y mire, se lo digo porque esta pregunta a mí me retó. Yo digo amén cada vez. Cada vez que alguien me dice, ¿puedes creer? ¿Tienes fe? Sí, amén. Pero cuando vamos a la crisis, cuando vamos a la crisis, puedo estar
persona. Si tú puedes creer, esa crisis va a transformar tu vida en otra vida. Si tú puedes creer, el milagro que tú estás esperando va a suceder. Si tú puedes creer, todo está al alcance de lo que podamos creer. Todo está al alcance de lo que nosotros podamos interiorizar y hacer de nuestra vida. No es solo decir amén, amén cuando escuchamos esta frase, sino hacer parte de nuestra vida, ¿verdad? Un estilo de vida de la fe, un estilo de vida de creer, que cuando la tormenta venga estemos calmados. Estemos calmados. Así es Dios. Yo no sé si tú te quedas hoy con estas tres cosas. Tres cositas que yo he dado, porque a veces estamos ahogándonos en un vaso de agua. A veces estamos pasando una crisis enorme que también es un mar. Pero tanto el vaso de agua como el mar dependen de una de estas tres cosas para solucionar. ¿Verdad? Hay veces que no podemos hacerlo nosotros, pero Dios dice, clama a mí y yo te voy a responder. ¿Verdad? Hay veces que somos nosotros los que provocamos la crisis y el Señor te dice, arrepiéntete, busca la solución, busca el perdón, humíllate delante de mí. Y hay veces que estamos haciendo la pregunta equivocada y el Señor te dice, escúchame, si puedes creer, escúchame hablar, escúchame lo que yo voy a decir, si tú puedes creer. Póngase sobre sus pies. En este momento, cierre sus ojos y reflexione en alguna situación que tal vez está pasando en su vida. Inténtela ubicar en una de estas tres casillas que he mencionado y piense, ¿puedo solucionarlo yo? ¿Puedo ir y arrepentirme? ¿Puedo ir y hacer con mis palabras, con mis acciones que esto mejore? ¿Con mi forma de ser? ¿O simplemente no puedo hacer nada sino clamar a ti, Señor, y llevar este problema a tu estrado, llevar este problema a ti, para que tú me muestres la salida, para que tú me muestres lo precioso que tú harás? O simplemente estoy haciendo la pregunta equivocada y no estoy viendo lo que tú quieres hacer o lo que tú vas a hacer conmigo. Padre Celestial, esta mañana queremos tomar acciones de nuestras decisiones. Que en el momento de la dificultad, en el momento de la crisis, la decisión que nosotros tomemos sea buscarte a ti, escucharte a ti, clamar a ti, dejarnos direccionar por ti, y que seas tú dándonos la respuesta, que seas tú haciéndonos tomar las decisiones correctas que nos ayuden